Muy buenos días, el tema de hoy es incompetencia. Vamos al libro de 2 Corintios capítulo 3, 1 al 6. ¿Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Nuestras cartas sois vosotros escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tabla de piedra, sino en tabla de carne del corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Incompetentes. ¿Cómo aún nosotros nos creemos incompetentes sin darnos cuenta que Dios usa esa incompetencia para volvernos competentes en el Señor? De pronto usted en el mundo laboral, en el mundo secular, donde usted se mueve, donde usted trabaja, con su familia, con su entorno, es una persona incompetente. De pronto usted es un inepto, no es un bueno para nada, usted no avanza, usted se le explica, se le habla, no entiende, no quiere avanzar, no quiere evolucionar. Y hay muchas cosas que muchas personas lo critican a usted, como que lo juzgan, y como que desde muy pequeño de pronto ha pasado eso en su vida, en su casa, en su familia, en el cual, como dicen algunos, la oveja negra, el incompetente, el bueno para nada, el que no quiere hacer nada, el que no avanza, el que no quiere estudiar, el que no quiere evolucionar, el que no quiere avanzar, como que se queda estancado. Y como que cuando usted se reúne con familiares, con amigos, con personas de su pasado y que más de su vida, que está haciendo, que está trabajando, usted al fin estudió, usted hizo alguna carrera, usted evolucionó, usted avanzó, tiene hijos, tiene negocios, y como que se preocupan más por lo que usted ha obtenido, ha logrado, pero no miran qué es lo que realmente el Señor ha hecho a través de su vida. Pero que yo encontraba acá en esta palabra cómo aún la palabra nos enseña que aún el apóstol Pablo se sentía incompetente, cuando precisamente es no recomendarnos a nosotros mismos para que oren por nosotros, como que esa oración que estaba mirando aquí el apóstol Pablo para que oraran por él, para que fuera una persona incompetente. No, era precisamente como lo veía en el entorno. Inclusive cuando Saulo de Tarso se convirtió al cristianismo, cuando llegó a conocer al Señor Jesucristo, que lo hemos hablado en varias oportunidades, que están en Hechos capítulo 9, que habla de la conversión de Saulo de Tarso a Pablo de Tarso, y como los mismos discípulos no creían, lo veían como un hombre incompetente en los caminos del Señor, el camino de Cristo Jesús. Puede que fuera un hombre competente, un hombre exigente, un hombre versado en los caminos de Dios, pero antes de Cristo. Pero acá lo veían como un hombre incompetente. Inclusive a los discípulos del Señor Jesús lo veían incompetentes. Pero estos, ¿quiénes son? Hombres del vulgo, hombres en los cuales no tenían conocimiento, no tenían una instrucción, no tenían una enseñanza, no tenían un estudio, un título. De pronto a usted y a mí nos ven como esas personas. ¿Qué cargo tiene? ¿Dónde ha estudiado? ¿Dónde se graduó? ¿Qué estudios tiene? Y así veían a los discípulos del Señor Jesús. Por eso el Señor Jesús le dijo a Pablo, a Pedro, primero que cuando empezó a trabajar, uno de los primeros a Pedro, cuando el Señor le dijo que lo convertiría en pescadores de hombres, porque era un pescador. Y precisamente la formación que tuvo durante el tiempo, los 3 años y medio, al lado del Señor Jesucristo, los mismos discípulos, pero la formación la culminó el Espíritu Santo. Y nos volvemos competentes es en el Espíritu Santo de Dios. Pero si usted y yo somos competentes en nuestra voluntad, en nuestro conocimiento, en nuestras estrategias, para Dios somos incompetentes porque no obramos acorde a su instrucción, su orientación, su dirección que nos dejó a través del Espíritu Santo. Por eso el Señor Jesús le dijo a sus discípulos: os conviene que yo me vaya, porque se le enviaré al Consolador, al Espíritu Santo, quien os guiará y llevará toda verdad. ¿Cuál verdad? La verdad que les habían instruido el tiempo que estuvieron formados a través de nuestro Señor Jesucristo. Era esa verdad que los llevaría. Por eso encontramos el cambio de transformación a través de esos pescadores en el libro de Hechos capítulo 2, la conversión de todos y cada uno de ellos cuando vino el poder del Espíritu Santo sobre ellos, la impartición, el poder del Espíritu Santo, lo que les había prometido el Señor Jesús, vino en ese momento cuando estaban en el aposento alto, que estaban clamando y orando varios días. Vino la impartición del Espíritu Santo para volverlos hombres competentes, unos incompetentes, pero el Señor Jesús los volvió competentes a través de la dirección del Espíritu Santo. Por eso cuando miramos la palabra comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos, o tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros. ¿Cuántas le preguntan a usted por qué viene recomendado? ¿Dónde estudió? Muéstrame sus títulos. Usted es una persona versada, estudiada. ¿Dónde estudió? Por eso cuando usted se presenta a una empresa, a trabajar en algún lado, ¿qué cargo tiene? ¿Qué título tiene? Muéstrate alguna carta de recomendación.
Aquí nos dice la palabra, dice inclusive nuestras cartas sois vosotros escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, testimonio, siendo manifiesto que sois cartas de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tabla de piedra, sino en tabla de carne del corazón. Y ahí donde encontramos el mover del Espíritu Santo. Ya prácticamente somos ese testimonio, la dirección del Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo, como le hablaba anteriormente, como el Señor Jesús dejó el Espíritu Santo para que nos guíe y nos lleve a toda verdad, pero no en nuestras fuerzas, no en nuestras estrategias, sino en el poder del Espíritu de Dios. Por eso él mismo lo dice, siendo manifiesto que sois cartas de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tabla de piedra, sino en tabla de carne del corazón. Por eso cuando usted y yo somos guiados, direccionados, instruidos, formados, enseñados por el Espíritu Santo, es en el poder del Espíritu de Dios, y ahí somos personas competentes. De pronto para el mundo, en el mundo secular, en el entorno, ven como personas incompetentes, pero para Dios ya somos personas competentes. Por eso si tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Y es esa competencia en la que quiero hacerle hincapié a usted, que usted y yo somos competentes en el Señor. Algo que no entendamos, no comprendamos, llévalo a la oración, veámoslo al Espíritu Santo. A medida que leemos la palabra, llévame a ser una persona competente en tu conocimiento, en tu instrucción, tu orientación, tu dirección, tu enseñanza, tu formación, para poder guiar y orientar a otros, pero que sea en el poder del Espíritu Santo, tal como lo hizo con sus discípulos el Señor Jesús. Por eso le dice acá mismo, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto a través de nuestro Señor Jesucristo, no de la letra, sino del Espíritu. Por eso cuantos son formados solamente en la letra, pero no en el Espíritu, porque la letra mata, más el Espíritu vivifica. Y viene el Espíritu y nos vivifica a usted y a mí, nos da enseñanza, nos da formación, nos da instrucción, nos da poder, nos da gracia, nos da esa sabiduría, ese entendimiento, esa revelación. Ya que muchas personas se sienten incapaces, pero es precisamente por falta de conocimiento, entendimiento, por la palabra de Dios en la instrucción del Espíritu Santo. Pero como el Señor usa personas débiles para mostrar su poder, no busca gente perfecta, gente con cargos, títulos, formación, sino un corazón dispuesto, ya que la falta de habilidad es el espacio perfecto donde el Señor puede actuar, puede guiarnos, orientarnos, enseñarnos, instruirnos para formar a otros, para llevar su mensaje, su instrucción, su verdad a otras personas, siempre guiados y direccionados por el Espíritu de Dios. Como lo dice inclusive, cuántas personas se creen ineptas, inclusive imperfectas, incompetentes, como es el tema de hoy. Lo encontramos en Jeremías 1:6, dice: y yo dije, Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. Cuando el Señor empezó a guiar e instruir a Jeremías, él no se creía apto para llevar el mensaje, inclusive se creía niño. ¿Cuántas personas se creen como niño? No sé hablar, no sé cómo hablar con otras personas, no sé cómo hacerlo, no sé qué decir. Mire, estas personas, de pronto el conocimiento, el entendimiento que tienen no lo tienen, no tengo yo. Y es donde el Señor precisamente usa esas debilidades para fortalecernos. Y cuando usted y yo realmente nos metemos en el Señor viene y nos instruye y nos orienta. Por eso encontramos inclusive cómo Dios instruyó a Moisés, un hombre criado como faraón, pero cómo el Señor tuvo que tratar el carácter de Moisés prácticamente 40 años. Y por eso lo encontramos en Éxodo 4:10. Entonces dijo Moisés a Jehová: ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Pero mire que encontraba que un hombre instruido, formado como faraón, pero mire que se hizo un ignorante delante del Señor. Soy un torpe. Prácticamente no dijo: Señor, pero yo fui formado como un faraón, yo prácticamente me crió la hija de faraón. No. Mire que encontramos esa parte como el Señor mira la humildad. Pero era una formación que ya había tenido Moisés en el desierto, que el Señor había venido formando 40 años a Moisés para llegar a ser el hombre más manso, humilde sobre la tierra en el Antiguo Testamento. Pero encontraba como aún así esa humildad se agradó al Señor. Por eso dice: entonces dijo Moisés a Jehová: ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Un hombre instruido, formado como faraón, pero torpe en el habla prácticamente porque no sabía cómo el Señor lo podría usar. Pero aún así no se creyó más, ya que no encontró respuesta para sobreponerse o de pronto sublevarse delante de Dios. Pero yo soy eso. No, prácticamente soy un hombre torpe, tardo en el habla. Por eso les excusan muchas veces el miedo también entra a formar parte importante del enemigo en muchas personas que el Señor quiere usar, pero como que no se creen aptos y como que no se creen personas hábiles para poder ser usadas por el Señor.
ya que la debilidad muchas veces trae poder y la palabra nos enseña que el Señor nos forma, usted de mí, en cualquier debilidad que el enemigo quiera venir a trabajar en nuestras vidas. Y si usted y yo realmente buscamos del Señor, el Señor nos da esas estrategias, ese conocimiento, esa revelación para poder hacer y obrar la obra del Señor. Y la obra del Señor la podemos hacer siempre y cuando usted y yo lo hagamos guiados y direccionados por el Espíritu Santo. Por eso, como dijo el Señor en 2 Corintios 12:9, dice: y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Lo entendió perfectamente el apóstol Pablo. Bástate mi gracia, que el poder del Señor repose sobre mí, que sea el poder de Él para ser una persona competente, no una persona incompetente, porque puedo ser competente en mis habilidades y en mis estrategias, pero no en la dirección del Espíritu Santo, no en el poder de Dios. Hoy le oro y le clamo, le pido al Señor que nos lleve a salir de cualquier incompetencia y nos haga competentes en el poder del Espíritu Santo en Cristo Jesús.